Bienvenidos al tercer capítulo de nuestro curso de PHP A partir de ahora nos iremos adentrando ya un poquito más en el diseño y la creación de la base de datos con la cual vamos a trabajar. El ejemplo con el cual vamos a trabajar de ahora en adelante es el de un taller mecánico y órdenes de servicio de ese taller mecánico. Es decir, un auto llega a un taller mecánico y hay que levantar una serie de datos para después hacerle una cotización. No, obviamente no vamos a adentrarnos en lo que es el diseño en sí de la forma de captura, sino más bien en lo que es la creación de la base de datos y vamos a suponer que esta base de datos pues ya va a tener información para después obtenerla y jugar con esta información. El diseño de la pantalla de captura de esta orden de servicio es el siguiente. Vamos a tener por ahí el dato del número de la orden, obviamente, la fecha, el nombre del contacto, que es la persona que va a llevar el carro al taller, un teléfono y un correo, la hora en que entra el vehículo y la hora en que se termina el trabajo, el mecánico, la marca, el modelo y el color del auto. El tanque significa si el tanque está a la mitad, lleno, vacío, en fin. El año del auto, las observaciones, es decir, si en un momento dado el auto presenta por ahí alguna rayadura, alguna abolladura, en fin, para que el cliente pues sepa que se recibió de esa manera, ¿verdad? Y no haya problemas después. Un prediagnóstico, ¿verdad? Muchas veces al llegar pues ya más o menos el mecánico sabe qué es lo que, o el jefe del taller sabe qué es lo que tiene este, este automóvil, ¿verdad? Cuál es el problema que puede presentar. En la parte de arriba es lo que se conoce normalmente como la parte del encabezado de una forma. Por lo regular, cuando se maneja este tipo de información, como el de una orden, de una factura, eh, consta de dos partes: la parte del encabezado y la parte de los detalles. La que está en color azul es el del encabezado y la que está en la parte de abajo es la de los detalles. La de los detalles por lo regular viene el código, su descripción, la cantidad, el precio y el subtotal. Obviamente se va repitiendo esa información con diferentes códigos y al final se hace una operación para sacar el importe, el IVA y el total. Es muy importante conocer este detalle de las dos zonas que tiene una forma de captura. ¿Por qué? Porque a la hora de diseñar las tablas vamos a ver que es importante, ya que esa información no va a estar junta en una sola tabla. O sea, la base de datos no se va a componer de toda esta información, sino que se va a dividir en tablas y se va a desmenuzar. ¿Okay? Entonces, esta es nuestra pantalla de captura. La parte de programación pues no la vamos a tocar, ¿sí? Solo la del manejo de datos. Okay, para empezar, pues hay que diseñar lo que es nuestra base de datos. Pero para ello hay que conocer una serie de conceptos claves, ¿sí? En primer lugar, eh, obviamente hay que saber qué es una base de datos. Les habíamos comentado que es un conjunto de información que está relacionada entre sí. Normalmente se relaciona entre sí por medio de lo que se le conoce como las tablas. Un ejemplo muy claro o más sencillo para que vean lo que es una base de datos sería el Excel, y vamos a explicarlo abriendo nuestro Excel. Este es un archivo de Excel. Como todos ya sabemos, cuando uno guarda un archivo en Excel, se guarda, se puede decir, como un libro, ¿sí? Es un libro que tiene varias hojas. No siempre tiene que ser así necesariamente, ¿verdad? Puede tener una sola hoja, pero sigue siendo un libro. El caso de las bases de datos es parecido.
yo les había comentado que una base de datos yo no la puedo guardar toda de un jalón, pues porque no va a ser muy práctico a la hora de obtener información o a la hora de trabajar en la captura. En las bases de datos yo lo que hago es dividir la información en lo que se conoce como tablas, ¿sí? ¿Sí? Y al final todo el conjunto de tablas van a formar mi base de datos. Es como el caso de Excel. Yo tengo una serie de hojas y al final pues todas las hojas van a formar un libro, ¿sí? Entonces puede ser que las tablas o las hojas que yo abro aquí en Excel no tengan conexión una con otra, pero aún así vienen formando parte del mismo libro. Y es lo que pasa con las bases de datos, ¿verdad? Yo voy a poder tener a lo mejor 50 tablas, ¿verdad? Pero hay unas que se van a relacionar con otras y hay otras que no, pero al final de cuentas van a ser parte de nuestra misma base de datos que al final nos va a permitir obtener información. Vamos a regresar a la presentación de los siguientes conceptos de base de datos. Ahora, como comentábamos, el siguiente concepto son las tablas, ¿verdad? Las tablas vienen siendo un conjunto de registros. Para compararlo con lo que era el Excel, pues viene siendo las hojas. Los registros son una serie de conjunto de campos, ¿verdad? El comparativo con Excel serían los reglones. Y los campos es pues la unidad básica de información de una tabla. Viene siendo las columnas, es decir, los encabezados de cada columna. Las bases de datos modernas se dice que son bases de datos relacionales, ya que nos debe permitir relacionar la información entre las diversas tablas, con el fin tanto de facilitar la captura como la obtención de información. Hay que conocer un concepto que es la relación de uno a varios, que es el concepto o es la relación más común que va a existir en pues, la mayoría de los ejemplos de base de datos que se puedan topar ustedes. ¿Qué significa la relación de uno a varios? Que un registro que existe en una tabla se va a relacionar con otra tabla, de tal manera que en la tabla madre, por así decirlo, va a aparecer una vez, ¿sí? No puede repetirse más de una vez, debe de ser primario, debe ser único. Y en la otra tabla se puede repetir pues infinidad de veces, ¿verdad? Entonces eso es lo que significa la relación uno a varios. Digamos, pongamos como ejemplo un catálogo de productos y nuestro ejemplo de la orden de servicio. En el catálogo de productos, un código de producto pues va a aparecer solo una vez, no lo puedo estar repitiendo, ¿verdad? Porque no sería práctico. Pero ese mismo código que en el catálogo aparece una vez, en el detalle de las órdenes de servicio, ese mismo código va a aparecer cientos de veces porque se va a estar utilizando constantemente. Al momento de crear nuestras tablas y nuestras bases de datos, vamos a remarcar este concepto de nuevo para que lo recordemos, pero es importante tenerlo en mente. Después sigue el concepto de las claves foráneas o la integridad referencial. ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta este concepto, ya que nos va a permitir tener la integridad de nuestros datos. ¿Qué significa esto? En el caso, digamos, anterior, de un catálogo con el detalle de órdenes, si yo elimino de mi catálogo un código, pues automáticamente se va a eliminar ese código de la tabla de los detalles de las órdenes, ¿verdad? Entonces, pues ahí ya nuestra base de datos, nuestras tablas, no van a presentar esa integridad. Entonces, una de las ventajas que me ofrece el MySQL con el motor de almacenamiento InnoDev es ese, que me permite garantizar la integridad de los datos por medio de la utilización de las claves foráneas. Entonces, también
al momento de ya crear la base de datos, nuestras tablas, pues vamos a ver este concepto y a remarcarlo porque es quizás de los más importantes, ¿verdad? Otro concepto dentro de nuestro curso de PHP-MyAdmin es el del motor de almacenamiento, el InnoDev, ¿sí? Que a diferencia del MySAM, que es el motor por default de MySQL, pues este sí permite integridad referencial, garantiza nuestra integridad de los datos y el MySAM no lo garantiza. Hay que tener muy en cuenta a la hora de diseñar y de crear nuestra base de datos el tipo de datos que vamos a utilizar para cada dato de nuestras tablas, ¿verdad? Hay una información que voy a dejar en la zona de descargas con los tipos de datos que maneja MySQL. De hecho, ahorita vamos a ver esta información. En este archivo en Word tengo por ahí información sobre los tipos de datos que almacena MySQL. Es muy importante, como les comentaba, ya que pues nos va a permitir guardar la información de manera correcta, ¿verdad? Es decir, yo no puedo utilizar datos de cadena para almacenar datos numéricos, ¿sí? Habría problemas al final para obtener información. Entonces, se puede decir que el tipo de datos en MySQL se divide en tres rubros: los numéricos, los de tipo fecha y los de tipo cadena. Los numéricos obviamente me van a almacenar información numérica, ¿sí? Entonces, los de fecha, pues obviamente de fecha, y los de cadena son para almacenar información de texto. Entonces ya cada quien pues tiene que ir empezando a ver qué dato es el que casa con el que queremos o con la información que queremos almacenar. Lo que sí es que dentro de este archivo viene una descripción detallada de cada dato, los valores de qué valor abarca, en fin, cuánto me ocupa de tamaño de almacenamiento. Eso es muy importante, ya que a veces utilizamos tipos de datos que pueden utilizar demasiado almacenamiento. Entonces eso nos va a hacer que nuestra tabla, a la hora de trabajar con ella, pues sea muy pesada. Entonces vamos a dejar este archivo y al final vamos a indicar en dónde está ubicado para que ustedes lo tengan a la mano y a la hora de que construyan sus tablas, sus bases de datos, sus tablas sobre todo, pues sepan qué información utilizar para almacenar. Nuestro siguiente concepto es lo que se conoce como la clave primaria. Es un dato que dentro de una tabla no debe de repetirse. En el caso de nuestro catálogo de productos, pues es el código, ¿verdad? Dentro de una tabla no podemos hacer que un código se repita varias veces, ya que esto va a generar mucha confusión, ¿sí? Y por último tenemos lo que se conoce como los índices. El índice o indexar la información me permite en una base de datos buscar de manera más rápida esta información. Así es que estos son conceptos que yo considero que se utilizan, es el pan de cada día al trabajar con bases de datos, ¿verdad? Entonces hay que tenerlos a la mano, pero al momento de realizar el ejemplo, pues vamos a remarcar estos conceptos de nuevo. Estas son las tablas que yo voy a utilizar para realizar el ejemplo que comentábamos de una orden de servicio dentro de un taller mecánico, ¿sí? Esta tabla, que es orden, aquí yo voy a almacenar la información del encabezado. Ya habíamos comentado por ahí que hay dos secciones, la de encabezado y la de detalles. Entonces, en esta sección o en esta tabla de orden, yo voy a utilizar o voy a nombrar cada uno de estos campos. Estos son los campos, ¿sí? Y ya cuando tenga la información de cada campo va a formar un registro completo, ¿verdad? Esta tabla es detalle de orden, es decir, es la información que aparece en la zona de detalles, ¿sí? Pero yo tengo más tablas. Estas tablas son las que yo voy a relacionar, ya sea con las de orden o las de detalle de orden, o incluso con las de catálogo,
para poder tanto capturar como obtener más rápido mi información. Ya después vamos a ver por qué me permite esto al realizar esta relación, ¿verdad? Entonces, como ven, la tabla de orden va a tener relación con la de mecánicos, con la de marcas, ¿sí? Con la del tanque, con la de modelos, ¿sí? Y la de detalle de orden va a tener relación sobre todo con la del catálogo. A su vez, la del catálogo va a tener relación con la de medidas. Entonces, la relación 1 a varios en este caso es esta, por decir la de mecánicos, es la relación 1 y la de orden es la de varios, ¿sí? Marcas es 1 a varios. Tanque es 1 a varios, ¿ok? Entonces, medidas es 1 a varios. Y en el caso del catálogo, el catálogo es 1 a varios. Entonces, si ustedes se fijan, en el caso del catálogo, manejo ambas relaciones, ¿verdad? Tanto manejo la de varios como manejo la de 1. Entonces, más para recordar un poco, digamos que yo tengo aquí un mecánico que se llama Juan, y este mecánico que se llama Juan va a aparecer infinidad de ecuaciones dentro de la tabla que se llama orden. Pues por eso es la relación de 1 a varios. Entonces, ya al momento de la creación de nuestras tablas, pues vamos a ver de qué estamos hablando, ¿verdad? Y la información para este ejemplo va a estar en el siguiente dirección: www.catfish.com /descargas phpMyAdmin.zip. Así es que pues ya vamos a empezar con la creación de nuestra base de datos. Por último, vamos a pasar de la teoría a la práctica, ¿verdad? Y para que vean lo sencillo que es crear una base de datos con MySQL, vamos a entrar primero a phpMyAdmin, perdón, y vamos a buscar la opción base de datos. ¿Sí? Me aparecen las bases de datos que tengo actualmente y en la parte de abajo aparece crear una nueva base de datos. Vamos a ponerle órdenes. El cotejamiento, como comentábamos, va a depender mucho de si utilizamos caracteres como la tilde o la ñ. Muchas veces hay gente que utiliza Latin Swedish CI o vamos a usar el Latin Spanish CI. Creamos la base de datos, ¿sí? Y me dice pues que ya está creada, ¿verdad? Si ustedes se fijan, dentro de la lista de bases de datos ya aparece la de órdenes. Un dato muy interesante: cada vez que uno hace alguna consulta, lo que se llama SQL con el phpMyAdmin, aparece la orden o la sintaxis de lo que acabamos de realizar. En este caso, create database órdenes default char set Latin 1 collate Latin Spanish C1. Es decir, pues si ustedes estuvieran trabajando en modo de texto con el MySQL, esta es la orden que tendrían que seguir, o esta es la sintaxis que tendrían que escribir para poder crear una base de datos. Muy interesante si están si ustedes quieren coleccionar todo este tipo de instrucciones para el momento en que tengan que trabajar en modo de texto, pues lo pueden hacer. Solo señalan y pues copian la instrucción, ¿verdad? Copiar y pegar. Así es que pues es un dato interesante y que el phpMyAdmin pues realiza cada vez que damos una instrucción. ¿Ok? Entonces, a partir de los siguientes capítulos ya vamos a empezar a trabajar con nuestras tablas.